A continuación veremos cómo calcular lo que mide el ángulo central de un polígono regular o la suma de los ángulos interiores. Entonces, empezaremos por el triángulo. Los ángulos interiores del triángulo son estos tres que tenemos aquí. Fijaros que es un triángulo equilátero, es un polígono regular. Por lo tanto, para saber lo que mide la suma de estos tres ángulos interiores, lo que hemos de hacer es utilizar la fórmula de aquí. 180 por n menos 2, donde n es el número de lados de la figura. Como es un triángulo, sería 3 y nos quedaría 180 por 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 por 180, 180. Así pues, los tres ángulos internos del triángulo suman 180 grados. Como miden lo mismo, para saber lo que mide cada uno, lo que hemos de hacer es dividir este 180 entre 3 y nos da que cada ángulo medirá 60 grados. Y luego, para medir el ángulo central, que es el ángulo que está entre dos radios, es decir, dos líneas que van desde el centro hasta dos vértices, para medir este ángulo de aquí, que es el ángulo central, lo único que hemos de hacer es dividir 360 entre el número de lados. De manera que si hacemos 360 dividido entre tres lados del triángulo, nos da que este ángulo central son 120 grados. Y esto es lo que medirá el ángulo este de dentro, que está comprendido entre dos radios de este triángulo equilátero. En el cuadrado, lo mismo, para saber lo que miden los ángulos interiores, la suma de estos cuatro ángulos, lo que tenemos que hacer es la fórmula de aquí. N es el número de lados, por lo tanto sería 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 son 2 y 180 por 2 serían 360. ¿Qué es lo que sumarían en este caso los cuatro ángulos interiores? Y fijaros que si dividimos 360 entre 4, porque hay cuatro ángulos, nos da que cada ángulo será de 90 grados, que es lo correcto porque al ser un cuadrado tienen todos forma de L. Y luego, para medir el ángulo central, que es el que va desde el centro hasta los vértices, este de aquí, lo que hemos de hacer es dividir 360 entre el número de lados, que son 360 partido 4, y esto es igual a 90. Por lo tanto, aquí el ángulo central mide lo mismo que los vértices, es decir, 90 grados. Esto siempre para polígonos regulares. Este de aquí no es un polígono regular. Podríamos saber la suma de todos sus ángulos porque se haría con la misma fórmula y nos quedaría lo mismo que en el cuadrado de al lado, 360, porque haríamos, fijaros en la fórmula de aquí arriba, la n es 4 porque tiene 4 lados, 4 menos 2 son 2, por 180, 360, por lo tanto la suma de sus ángulos da 360, pero no podemos saber lo que mide cada uno porque si lo dividimos entre 4 vemos que nos dará 90 y no todos miden lo mismo, hay unos que son agudos y otros obtusos. Por lo tanto, aquí solo sabemos que la suma de los cuatro ángulos interiores son 360. Y para hacer el ángulo central tampoco lo podemos hacer porque no tenemos un polígono regular y habrá dos ángulos más grandes que los otros dos. Entonces acabaremos rápido con estas figuras. Aquí tenemos un pentágono, por lo tanto, para saber lo que mide uno de estos ángulos interiores, lo que tenemos que hacer primero es calcular lo que miden la suma de los 5 con esta fórmula, 180 por 5 lados menos 2, 5 menos 2 son 3 y 180 por 3 son 540. Por lo tanto, todos estos lados interiores suman 540. Si lo divido
entre 5 me da que cada ángulo será de 108 grados, estos de aquí. Y luego, para saber lo que mide el ángulo central, este de aquí, lo que tenemos que hacer es la otra fórmula, 360 dividido por n. 360 dividido entre 5 es igual a 72. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos centrales medirá 72. Con este polígono de aquí tenemos un hexágono, aplicamos la misma fórmula, será 180 por 6 menos 2, 6 menos 2 son 4 y 180 por 4 son 720, que es la suma de todos los ángulos interiores, y para saber lo que mide uno de estos ángulos dividimos 720 entre 6 y son 120 grados. Por lo tanto, cada uno de estos mide 120 grados. Y luego, para saber lo que mide, en este caso, uno de estos ángulos centrales, dividimos 360 entre 6. Y 360 entre 6 es igual a 60 grados. Por lo tanto, en este caso del hexágono, cada ángulo central mide 60 grados y los ángulos interiores 120. Y en esta figura que tenemos aquí, de 10 caras, lo mismo. Para calcular la suma de todos los ángulos interiores, utilizaremos esta fórmula. En la n pondremos 10 porque tiene 10 lados y será 10 menos 2 son 8 y 8 por 180 son 1440, que es la suma de todos estos ángulos interiores, y para saber lo que mide uno de ellos dividiremos 1440 entre 10 y nos da que el ángulo mide 144 grados, este de aquí. Y luego, para medir el ángulo central, que sería, por ejemplo, este de aquí, lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre el número de lados, que en este caso son 10. Y 360 entre 10 es igual a 36 grados. Por lo tanto, en esta figura de aquí, de 10 lados, tenemos que el ángulo central son 36 grados. Y con estas dos fórmulas podemos calcular la suma de los ángulos de un polinomio o el ángulo central de un polinomio regular.